Estamos metidos todo el día o casi todo el día en las tabletas, en los dispositivos móviles, en las pantallas digitales. Internet desde hace 20, 25 años es una realidad y cada vez nos invade más. La pregunta obligada es, ¿qué tan conveniente es estar metidos en las pantallas? ¿Durante cuánto tiempo? Pero no solamente me refiero a los adultos. Tú que me estás escuchando, podemos también pensar en los hijos, en las hijas. ¿Cuánto tiempo pasan tus hijos, tus hijas en los videojuegos, en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasan investigando, si es que investigan, haciendo sus tareas? ¿Dónde están tus hijos estudiando? ¿En qué colegios están? ¿En qué escuelas están? ¿Utilizan plataformas digitales? ¿Es parte del sistema educativo que llevan? ¿Te has dado cuenta la cantidad de jovencitos, jovencitas que parecieran adictos a estos dispositivos? O los adultos mismos. ¿Qué será lo conveniente? ¿Qué tendrá de bueno estar metido en las pantallas? ¿Pero qué tendrá de malo estar involucrado tanto tiempo en las pantallas? De eso platicaremos hoy en este podcast Saliva y Sesos. Comenzamos. Saliva y Sesos, un podcast de Esfera Comunicación Estratégica, con Cristian Gutiérrez y Monse Calderón. Me encanta poder estar con Monse Calderón en este espacio. Saliva y Sesos es un podcast semanal en donde tú vas a poder escuchar temas cotidianos, charlados, platicados, reflexionados desde la perspectiva de dos ciudadanos informados. Monse Calderón, gracias por estar una vez más aquí nutriendo y enriqueciendo este podcast. ¿Cómo estás? Para mí es un gusto, muy bien, gracias Cristian, aquí muy contenta con este tema que se me hace muy controversial. Creo que vamos a dar en un punto donde a lo mejor vamos a toparnos con infinidad de opiniones al respecto, unas a favor y unas completamente en contra, pero de eso creo que es lo que se trata, de poder debatir y poner nuestros puntos de vista sobre la mesa, porque mucha gente está completamente en contra de otorgarle dispositivos, pantallas a los niños porque las ven como pues completamente negativas por el contenido, por lo que pueden dañarlos, hablando hasta físicamente, en su cuestión de la vista y todo eso. Y quienes, como yo, lo voy a decir porque aquí también voy a comentarlo, decidimos sí otorgarle un dispositivo o una pantalla a nuestros hijos. Pero vamos a ir desmenuzando este tema. ¿Qué tan recomendable? Bueno, si nos vamos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, te dice que los primeros 2 años de vida, imposible que tú le pongas una pantalla enfrente a tus hijos. Pero te estoy hablando que no nada más, vamos a decirlo, un iPad o un celular, sino en cualquier pantalla, o sea, hasta una televisión. Uh-huh. Yo quiero saber que de verdad seamos honestos aquí y que digamos quién cumple la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, porque hay muchas que se jactan de decir, yo nunca le voy a poner a mi hijo, bebé, una tableta, y yo caí en el de decir lo mismo, y cuando estuve en el momento dije, lo siento mucho, pero además también es mi ayuda. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer de comer, poder limpiar, y la niña, en ese entonces la bebé, necesito que me deje unos 10 minutitos para poder, aunque sea, meterme a bañar. Y yo se apliqué, no la de ponerle un celular, pero sí la de poner el canal con las caricaturas infantiles, y mi hija feliz dejándome bañar 10 minutos. Entonces, la verdad es que sí, efectivamente, vamos a ir desmenuzando todos los contras que pudiéramos tener al darles este acceso a los niños, pero también lo voy a reconocer, en mi caso, ha sido un parote a veces, ¿eh? ¿Te ha servido? Ajá. ¿Por qué las tabletas, Monse? ¿Por qué los dispositivos móviles? ¿Por qué las pantallas digitales generan adicción? A ver, yo parto de ahí. Hay tres elementos que los dispositivos, las tabletas, las pantallas digitales, hay 3 elementos que tocan dentro del cerebro humano que generan adicción. Y esto no lo digo yo, lo dicen neurocientíficos, pero además también, si podemos leer un poco acerca de la creación de plataformas como Facebook, redes sociales, vamos, pero desde el mismo Internet, hoy hablamos mucho de Netflix, etcétera, nos podríamos enterar de esto que voy a decir. ¿Qué genera la adicción en el ser humano? No solamente en los bebecitos, en el ser humano. Estímulos visuales,
estímulos auditivos y estímulos kinestésicos o de movimiento. Que esto es no de hoy. Esto se sabe y se comprende desde hace muchos años, desde que el ser humano indaga a profundidad el cerebro y la mente humana, en programación neurolingüística y en otras tantas disciplinas. Estímulos generados por la vista, pensemos en las caricaturas que veía tu bebecita, ¿no? Y entonces colores muy vivos, imágenes muy grandes, podríamos hablar de neuromarketing, no es el tema. Si te das cuenta, Monse, recuerda tus muñequitas cuando tú eras niña y las muñecas de hoy en día, si te das cuenta, sus ojos son más grandes. Y eso está hecho así a propósito para provocar estímulo visual. Pero después hablaremos de eso, hoy no. Pero si nos vamos a los estímulos auditivos, las canciones son muy pegajosas, mucho ritmo. Es decir, todo el mundo y todo el tiempo estamos tarareando una canción. Y si nos vamos a la parte kinestésica o de movimiento, de estimulación por movimiento, pensemos en una tableta o pensemos en un celular, y el movimiento es con nuestro dedo índice y hacia arriba o hacia abajo o hacia los costados. Ahí nos estamos moviendo con nuestras manos, con nuestros dedos, estamos moviendo nuestros ojos, en fin. Si tú te das cuenta, Monse, todos los dispositivos móviles, tabletas, pantallas digitales están hechas para provocar esos tres estímulos, por lo tanto te van a generar una adicción igual o muy similar a las drogas, cocaína, marihuana, éxtasis, igual, y eso lo dice, como tú lo refieres bien, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, fíjate qué interesante y qué padre tu reconocimiento. Yo lo hice igual, Desde bebecitos le dimos un dispositivo, una tableta, una pantalla. Sí. Fíjate cómo luego nos venden, no hombre, ponle Mozart para bebés. Y les poníamos Mozart a partir de pantallas, tabletas. Pero después los poníamos frente a la pantalla o a la pantalla, televisor ya no, frente a la pantalla para que se mantuvieran entretenidos. Concluyo con esto. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué buscaste tú? ¿Qué busqué yo? ¿Y qué estamos buscando hoy en día? ¿Qué es lo que buscan los dueños de estas empresas globales que hacen internet, plataformas, redes sociales, etcétera? Lo que buscan es, y hoy el bien más preciado, yo me atrevería a decir, es la atención del ser humano. Y pues, oye, a ver, es que yo quiero que veamos este tema así tal cual es. No podemos negar que la tecnología la tenemos encima de nosotros en todos los aspectos. Y no podemos también negar que nosotros como adultos ya nos volvimos adictos de esa tecnología. ¿Cuántas veces pasa que tú se te olvida el celular? Y, o sea, se te puede olvidar lo que quieras, pero por el celular te regresas. ¿Y qué nos han visto hacer nuestros hijos? Para los que tenemos, bueno, hijos chicos, vamos a decirlo así, que estamos metidos en un teléfono móvil, en una tableta, en el internet, en redes sociales, y eso nos han visto hacer desde que nacieron. Entonces, ¿cómo dicen que la educación es a base del ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo voy a negar algo que yo hago? Porque aparte, quienes, además, nuestro trabajo está inmiscuido con este tipo de dispositivos, pues, aunque ellos no entiendan que a lo mejor, efectivamente, tú estás en el teléfono, pero estás trabajando, ellos te están viendo en el teléfono. ¿No se han dado cuenta que hay unos bebés que agarran el teléfono, que todavía no tienen idea de lo que significa el aparato, pero que automáticamente lo agarran y con su dedito empiezan exactamente a moverlo, a hacer el movimiento del scrolleo, porque es lo que ven, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues si te ven a ti, que todo el tiempo estás con un aparato para comunicarte, para trabajar o para entretenerte, por supuesto que ellos también lo quieren hacer. Yo te preguntaría, Cristian, si tus hijas, porque en el caso de las mías, no, son de las que aún ven todavía, por ejemplo, el cable, y se entretienen con el cable, o en mi caso, por ejemplo, mis hijas, lo único que les interesa y con lo que pueden pasar horas es viendo cosas en el internet. O en estas aplicaciones de streaming, bien comentabas, donde ya tienen infinidad de contenidos, pero para ellas el cable es como
¿qué es eso? Me acuerdo que por alguna ocasión que no teníamos acceso a internet, por algún tema que hubiese habido, o viendo la televisión, porque el papá puso el cable, que es el único que todavía ve el cable en mi casa, y de repente estaba una película, por supuesto infantil, pero hubo el primer comercial. Mamá, no, le cambiaste, mamá, no, regrésale, mamá, no, ¿qué hiciste? No, es que no hice nada, es que adelántale, es que no puedo, es que son comerciales. ¿Pero qué son los comerciales? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a la inmediatez. Ya no me gustó lo que estoy viendo, pues lo cambio. La caricatura la dejo de ver y pongo otra. Yo no tengo que esperar a que el horario tal, como nosotros, de que pasaba nuestra caricatura favorita, ellos inmediatamente en donde esté en un dispositivo lo encuentran. Entonces, ¿qué pasó? Que crecieron en ese mundo. Sí. Que no es que nosotros se los hayamos puesto así en la cara, sino que el mundo nos los puso a todos de frente y no tuvimos otra opción más que involucrarnos, a lo mejor irresponsablemente o inconscientemente, en ese mundo, y también involucramos a nuestros hijos. Aquí la pregunta entonces sería, ¿está bien alejarlos de este mundo que existe o aprender a utilizar ese mundo a nuestro favor y agarrarle las herramientas que nos puedan servir para que nuestros hijos tengan como un cuidado dentro de ese mundo tan espeluznante que podría resultar el mundo tecnológico y sobre todo el del internet? Yo creo que esa es la pregunta más oportuna, Monse. A ver, si los sacaras del mundo así entrecomillado, ¿a qué mundo te los llevas? Es que no existe. Ya no existe otro. Digo, yo sí soy de los que creen los universos paralelos y eso, pero ya eso es cuestión de otro tema. No de hoy. Otro día. No te los puedes llevar a otro mundo, no existe. Vamos, entonces yo soy de tu idea. Es en este mundo. Es lo que existe, es lo que hay. Nosotros decíamos el otro día, bueno, tú me ves ahorita aquí, yo tengo mi libreta con mi pluma, porque a mí me gusta luego estar haciendo notas. Pero yo no, a mis hijas no las veo. Digo, las libretas las tienen porque en el colegio donde están se las piden, pero no las ves nunca más que para dibujar, ¿no? No para hacer una nota. No, este es el mundo en el que ellos han nacido, es el que existe. Nosotros estamos igual. No, mis hijas, fíjate que mis hijas, no sé si sea bueno, malo o doblemente malo. Mis hijas igual están metidas en las pantallas digitales, celulares y tabletas. Y sí, cuando, entre comillas, se aburren o se cansan, se van al streaming, Exacto. ¿no? Se van a la pantalla que tienen ahí en casa y se van a ver o las películas de Disney o Netflix o definitivamente se vuelven a meter a YouTube. O sea, ya te saliste de YouTube estando en la tableta y vas y te metes a YouTube en la pantalla. Exactamente. Y a ver lo mismo, ¿no? Redes sociales. Entonces, es lo que existe, Monse. Sí creo que ha sido un trampolín que han utilizado los pequeñitos, nosotros también hemos utilizado esos trampolines y yo creo que, por lo menos hablo en primera persona, yo creo que he cometido errores en entregar a manos llenas esta parte de las plataformas digitales y demás. ¿Por qué? Porque sí son muy adictivas, decía yo al inicio de esta plática, al nivel de las drogas. Y entonces hay un problema. Puede ser que tu hija, tu hijo llegue a un punto de adicción en donde inclusive tenga que ser tratado. A ver, mira, 3 características que podríamos identificar los padres, las madres, los padres, para saber reconocer si nuestros chicos están siendo adictos. Primera característica, diría yo, si tú ves que tu hijo modifica sus hábitos de vida por estar metido en la pantalla, ahí hay una alerta. Hijo, tenemos que ir a la fiesta infantil. Hijo, te tienes que bajar a desayunar, ¿no? Hijo, vente, estamos en el jardín jugando con tu papá, a las cartitas, al juego 1, etcétera. No, mamá, estoy en mi tableta, aquí estoy en mis teléfonos. Ahí hay una señal de alerta. Han modificado sus hábitos, digamos, comunes para estar metidos en la tableta. 2, pues como las drogas, el síndrome de la abstinencia. O sea, sí cambian de humor cuando les quitas la tableta, el teléfono celular, les apagas la pantalla y se enojan. Hay quienes se encolerizan, se súper encabronan, Monse. Hay quienes agarran a patadas a papá, agarran a patadas a mamá. Bueno, ahí hay otra señal de alerta. Y bueno, también una tercera alerta que yo diría también se puede observar a simple vista
Es si tu hija te dice, mamá, estoy aburrida, estoy aburrido. ¿Pero cómo que estás aburrido? A mí me lo dicen de repente mis hijas, Mamá, papá, es que estoy aburrida. ¿Pero por qué estás aburrida? O ya se les acabó la pila a la tableta, ya dejaron, la chiquita no tiene celular, la grande sí, aunque es una niña todavía, y dejaron el celular ahí en la mesita. Y entonces, pues vean la tele, pongan una película de Disney y a regañadientes la ponen, y si no, les aburre. Ahí hay señales de que hay adicción en los niños, en las niñas, y eso no puede ser bueno, Monse. En tu época y en la mía era un tema de drogas, de alcohol, pero hay que tener mucho cuidado, porque hoy redes sociales, videojuegos, fíjate que estaba leyendo sobre videojuegos, pero hablamos, si tú quieres, después de eso, videojuegos, y lo que en sí es internet, es altamente adictivo, y hay escenarios en donde puede ser muy, muy, muy perjudicial. Entonces, a mí me parece que vale la pena reconocer la realidad, existe. Cristian Gutiérrez no va a eliminar la realidad, pero ¿cómo le hacemos para convivir con esa realidad y sacarle lo mejor? Inteligencia artificial, si quieres ahorita después lo abordamos, porque acababa de leer en la semana algo que me causó escalofrío. Es que es todo un tema y a eso quiero llegar, que también el punto también de darles esta oportunidad, pues por supuesto es que ya tienen un acceso ilimitado a infinidad de contenidos que muchos de ellos seguramente no estarán aptos para la edad que tengan nuestros hijos. ¿Por qué? Porque una vez que tú ya das acceso, por ejemplo, a un dispositivo, una tableta, vamos a decirlo así, y los niños ven YouTube, no me quiero ir ni siquiera todavía al tema de las redes sociales, porque también sería un buen tema de en qué momento es apto que un niño tenga redes sociales. Pero vamos a empezar con el YouTube. Es muy complicado que tú puedas controlar la cantidad de información que ellos están recibiendo a través de esa aplicación. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una cantidad de creadores de contenido para bien, otros para mal, de información, de videos que la verdad sí realmente, aunque no lo creas, les pueden generar un tema emocional o mental contraproducente a su edad, ¿no? Yo sí he notado, por ejemplo, mucho a mi hija que efectivamente se le crea una adicción y que si yo no pongo límites, porque creo que ahí es donde podemos llegar a ver las soluciones en estos temas, pero que si no ponemos límites y dejas tú que corra el tiempo y que estén ahí, sí les cambia su estado de ánimo después de estar metidos ahí un par de horas, ¿no? De repente ya la ves que baja y sí, sumándole que además ya es una prepuberta, y que ya de repente está de mal humor, pero ¿qué te puso de mal humor? Bueno, ni ella se entiende. ¿Qué pasó? Que a lo mejor la información que recibió o la forma en la que fue, ¿cómo se le llama esto cuando? Pues sí, cuando reciben esta cantidad de imágenes sobre estimulación que recibió, la altera. Sí. La altera y entonces ella está de mal humor o ya contestó feo. ¿Por qué? Porque eso es lo que vio. O estaba viendo videos donde a lo mejor había fricciones entre los muñequitos y entonces ella siente con toda la autoridad de tener este tipo de conversación o de hablarte ya de una manera incorrecta, ¿no? Para su edad, o de repente ya empiezo a escuchar yo a la chiquita que imita las voces de las niñas que aparecen en los videos que ya ven. Y a lo mejor yo puedo decir, pero vi un video de una niña que te está diciendo cómo vamos a hacer una pulsera, pero entonces ella ya imitó el guay de los españoles, mil y un palabras que de repente dices, ¿qué es eso? Ya después te das cuenta que era lo que escuchó en la tableta en los videos. Sí siento que, y estoy hablando de cuando ven videos donde efectivamente no pasa de ahí, pero tú no sabes cuándo sí les puede aparecer un video que les dé información que todavía ellos no estaban aptos para recibir. Fíjate, pones un tema bien interesante, Monse. Hablas de tu hija y esta, así, permíteme la expresión, es solamente una expresión como alteración de las emociones, y en realidad ese es el tema y ese es el punto, aquí por lo menos de un par de minutos, las emociones. Y entonces aquí lo que me parece que nos ha estado fallando como padres quizá es facilitarles y ayudarles a nuestros hijos para que sepan gestionar las emociones.
Ay, caray, este juego del que hablaba el otro día, que ustedes me refirieron el nombre, el Fortnite. ¿Qué dijimos? No. Roblox. Sí, Roblox. Bueno, mis hijas se pelean, luego están jugando. Vente, hermana, vamos a jugar. Y entonces empiezan jugando y ya después escucho que se están entre ellas gritando. Y pues, ¿qué pasa? Y entonces ya me enojo y entonces, a ver, se acabó el juego, etcétera. Yo creo que llego tarde, porque finalmente lo que yo observo y lo que he estado entendiendo un poco es, no hay una adecuada gestión de las emociones. Y ahí sí hay que tener cuidado, Monse. Si quieres después hablamos de redes sociales, pero hablando por ejemplo de YouTube, que es esta red social de la que tú hablas, que me parece muy importante, qué está sucediendo? Que en las pantallas digitales, en los contenidos de hoy, para niños, para niñas y también para adultos, lo que están generando mucho, entre otras cosas, es, decía yo, adicción. Y la adicción tiene, yo diría que dos primas hermanas. La adicción tiene, por un lado, como prima hermana, el sentirte no solamente estresado, sino el sentirte muy bajoneado, el entrar en un nivel de bajonamiento y de sentirte triste, pero de verdad un nivel muy alto. Esa es, yo diría, la prima hermana de la adicción. Y la segunda es tu autoestima. O sea, la autoestima se baja sin lugar a dudas, y la segunda pues, es que te sientes mal. No solamente por el tema de la autoestima, sino que te sientes muy mal. Y entonces hay que cuidar, porque esos dos estados de ánimo te van a llevar hacia otros sitios. Y si no sabemos ayudarles o ayudarnos, también hablo de adultos, a gestionar bien las emociones, nuestros hijos al estar en esos mundos pueden caer en esas cosas. Y esas cosas no son buenas, porque al final del día estamos hablando de salud mental, que es de lo que tú y yo sí podemos aquí y de repente hemos hablado. Pero a ver, Monse, yo aquí culmino esta partecita. Esto de la salud mental, fíjate, hoy en día más que nunca se habla, pero no creo que en todos los sitios, ¿no? Si habláramos, por ejemplo, de escuelas oficiales, escuelas de gobierno, no creo que en todas las escuelas de gobierno haya departamentos psicopedagógicos y haya la posibilidad de tener a los chavitos atendidos en cuanto a su salud mental. En colegios particulares creo que es otra la dinámica, pero también creo que no en todos los colegios. Entonces, sí es muy peligroso no estar visualizando la salud mental de los hijos a partir de esto que se generan por las plataformas. Hay que ser muy responsables, creo yo, en ese tema, porque es un tema que, como bien dices, es bastante delicado y puede generar este tipo de afectaciones en el desarrollo emocional y mental de un niño. Y también estaba leyendo que una de las cosas que también ha perjudicado y que por los cuales han puesto ya focos de alerta es en que ha incrementado el tema de la obesidad infantil, y sabemos que México es de los el país más elevados de obesidad infantil. ¿Por qué? Porque se está involucrando mucho a las pantallas o al ámbito digital, el sedentarismo. ¿Qué pasa? Que los niños se la pasan sentados con la tableta en la mano o con la pantalla de la televisión enfrente, y no quieren hacer nada más que estar ahí, sumándole a eso que a lo mejor en nuestra época nosotros sí teníamos la fortuna de podernos salir a la calle a jugar con nuestros amigos. Claro, no había el internet que hay ahora, ni en la cantidad de contenido que teníamos que nos involucrara estar ahí metidos, pero que a nosotros sí nos permitían salirnos a la calle. Yo me acuerdo que yo nada más terminaba de hacer mis tareas y le decía a mi mamá, ya me voy, mamá, y me salía, y mamá nada más era de que regresa antes de que oscurezca, ¿no? Entonces ya veías que ya el sol se empezaba a ir, y tu mamá no sabía enterado de dónde andabas ni de quién estabas, porque nos sentíamos seguros. Hoy en día, como papás, nos cuesta mucho trabajo dejar salir a nuestros hijos a jugar, y qué triste, es una cuestión lamentable que ya tengas que decirle, mami, no te puedo acompañar ahorita a la calle a jugar con tus vecinitas, dame chance a que tenga la posibilidad, ¿no? Afortunadamente yo me siento privilegiada que mis hijas viven en un lugar cerrado, es un fraccionamiento, y que la verdad entre todos los vecinos hemos tratado de vamos a cuidar, porque son niños, tienen un espacio para que puedan jugar, y que yo vivo prácticamente enfrente de donde está ese lugar, el parquecito. Entonces yo desde ahí puedo estar echándoles un ojo, las alcanzo, ya cuando pasó algo ya oigo el grito, mamá, ¿no? Y aún así
me da temor que estén Sí. fuera. Entonces, eso ha evitado que les demos esa oportunidad de salir. Entonces, están en casa. Y entonces, ¿qué hacen? ¿No? Y entonces, ¿cómo se los niegas? Y luego les quieres poner a jugar y las quieres poner a hacer otra cosa, pero sí generaron esta adicción. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo no quiero caer en el punto donde satanicemos el internet o el dispositivo, porque aparte, pues, existe, no se va a ir, y al contrario, dice que esto va, pero sí increciendo, o sea, Claro. que al final ya todo va a ser a través de un dispositivo. Va a ¿Qué ser así. podemos hacer? ¿Cómo lo podemos darle la vuelta y que sí sea responsable? Gestión de las emociones, yo diría, si se valiera así como que uno de los tips, ¿no? Decía yo, autoestima y depresión son las dos primas hermanas de la adicción. La autoestima baja, se va hacia abajo y genera depresión, que es salud mental, y entonces en consecuencia es observar la gestión de las emociones. Yo partiría de ahí, Monse. Yo no quitaría a mis hijas de los dispositivos móviles. No las quitaría, porque si las quitara, bueno, yo mismo las excluiría de lo que en realidad existe. Pero sí, y esto a mí de verdad me lleva hacia ese sitio, ayudarles a que aprendan mejor a gestionar sus emociones. Fíjate, desde que estaban chiquitillas en el preescolar llevaban la materia precisamente de inteligencia emocional y estas cosas. ¿Sabes, Monse? Te lo digo neta, hace algún tiempo hace algunos años pensaba que eso, pues como para qué servía, como para qué les dan eso, ¿no? No, hoy, de verdad, hoy, creo que en esta semana más, hoy cobra sentido en mi mente la importancia de que les den en las escuelas oficiales y en los colegios particulares la posibilidad de aprender a gestionar las emociones. Pero en casa más. Sobre todo. En casa más. 2, yo diría, no le quitemos las plataformas digitales a los hijos, a las hijas. Estemos adentro nosotros también, supervisando qué ven, a quién ven, ¿no? Si es Roblox, mira, la neta yo ni siquiera sé qué es Roblox. Sé que existe, no sé qué es Fortnite, sé que existe, pero no me he metido nunca. O sea, no sé qué chingados hay ahí adentro. No sé, pero ese es un error mío. Error del tamaño del mundo. Porque mis hijas están ahí y yo ni siquiera sé qué están haciendo ahí. Entonces, yo diría, hay que estar adentro. 3, hay que saber y conocer. Si tienen nuestras hijas PIN o clave de acceso, pues lo siento. Eres mi hija, eres mi hijo, y aquí tienes la obligación de darme tus claves de acceso. Y yo voy a supervisar cuando quiera y aunque se enojen. Si son niños, pues no tendrá que suceder mayor cosa que un berrinche y vámonos para adelante. Y yo creo que de esa manera, Monse, podríamos un poco estar atentos. Padres presentes, no ausentes, en la medida de lo posible. Y yo diría 5º y último, el ejemplo. Lo que decías al principio, el ejemplo arrastra. En mi época, ¿te acuerdas de aquello que se decía? Pues es que ¿cómo le vas a decir a tu hijo no bebas si tú bebes alcohol? Pues hoy es exactamente lo mismo, nada más que no hablaríamos de alcohol. ¿Cómo le voy a decir yo a mis hijas? No vean el teléfono o la tableta durante la comida si yo lo dejo a un lado, porque no, y mi justificación es, no, es que es la chamba, es que los clientes me escriben, me llaman, me piden. Pues mis hijas ven y reflejan, oye, papá, pues tú lo haces, porque nosotros no, si eso es lo normal, ¿no? Tener, como tú, tener aquí en la mesa del comedor el dispositivo. Sí, y yo estoy 100% de acuerdo con todos los puntos que acabas de decir. Creo que no hay que negar que se convirtieron además en una gran herramienta. Entonces hay que también agarrar lo bueno de lo que nos está trayendo la tecnología y sacarle frutos a esas cosas buenas que sí tiene e involucrarlos a ellos a que también conozcan de qué manera le pueden sacar provecho a este tipo de pantallas, ¿no? Sí, claro. Hay infinidad, ahora que los videojuegos se han creado al por mayor y que también tienen accesos a ellos como el tipo Roblox, que yo no lo veo mal porque eso creo que lo que dijiste es súper cierto, involucrarnos, o sea, no utilizar las pantallas como un sustituto de
acompañamiento con el niño porque yo estoy ocupado y no tengo tiempo de sentarme a ver qué pasa con mi hijo, qué está viendo, qué está pensando, qué está sintiendo. Entonces, toma, tienes tu tableta, entretente y haz lo que tú quieras. Claro. Y yo te veo en 2 horas. No, saber qué es lo que están haciendo nuestros hijos en las tabletas. Papá, me descargas un videojuego. Primero, hacernos responsables y conocer si es un videojuego apto para su edad. Claro. Adentrarnos en el videojuego, jugar el videojuego para saber qué es lo que está pasando, conocer si hay forma de que le puedas poner restricción. Yo también me considero que yo tampoco sé mucho de, por ejemplo, el mentado Roblox, que creo que hoy en día es lo máximo entre los niños, pero yo, o sea, no es que ni lo juegue o que yo tenga una cuenta, pero me he metido a la cuenta de mi hija y he visto que puedo bloquear que les manden mensajes, gente que no esté, como que hay una forma de que se ligan entre un usuario y otro, lo que les permite en el mismo juego estar en tabletas diferentes interactuando. Okay. Pero entonces esto se puede unir cualquier persona, que eso es lo delicado. Claro. Pero si tú tienes la observación y el control de lo que están haciendo tus hijos, como todo en la vida, así como el dejarlos salir y que se enfrenten a X cosa que pueda pasar en la calle, lo mismo va a pasar hacia el internet. Estar al pendiente de lo que están viendo. Si tú puedes poner los candados, ponle los candados. Yo ya bloqueé que a mis hijas no les puedan mandar mensajes ninguna otra persona que no esté agregada como sus amigos. Ellas tienen prohibido agregar a ningún amigo hasta que no sea autorizado por mí. Vamos, yo veo que si yo sé que a mi hija, por ejemplo, a la mayor, le encanta, ella toca la guitarra o está aprendiendo a tocar la guitarra, pues entonces, si quiere estar en la tableta, le busco un juego que a lo mejor ella componga un poco y entonces a lo mejor ella no está perdiendo el tiempo en YouTube, pero a lo mejor sí está haciendo algo productivo. Componiendo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Existen no sé si todos lo sepan y a lo mejor esté dando información de más, pero también hay forma de que tú desde tu dispositivo puedas controlar las cuentas de tus hijos. Por ejemplo, en Android, en el sistema Android, sé que existe una cosa que se llama Family Link, que tú la descargas en tu dispositivo móvil y tú agregas la cuenta de tu hijo de su tableta, vamos a decirlo, o de su celular en el caso de que tu hijo ya tenga un celular, y tú ya puedes controlar el tiempo que tu hijo puede estar dentro de su dispositivo. ¿Qué contenidos sí puede ver y qué? Ahora, ojo, no puedes controlarlo al 100% y por eso un papá siempre tiene que estar presente. Claro. ¿No? Puedes controlar la cantidad de tiempo, los programas que sí, o sea, las aplicaciones que sí puede tener acceso y a las aplicaciones que no puede tener acceso. A partir de qué hora se debe bloquear y por más que ellos quieran, no pueden estar dentro. Porque a nosotros, por ejemplo, las maestras nos decían de que había niños que estaban muriendo de sueño y que les decían, ¿pero por qué no durmieron? ¿Qué hiciste? Es que en la noche ya cuando estaban mis papás dormidos, yo en la tableta me puse a ver videos. ¿No? O sea, la falta de estar al pendiente de nuestros hijos. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué hago? Mi hija tiene no el Android, sino es el sistema de Apple. Y entonces yo tuve que comprarme, no estaba en contra de, no podía con el iPhone. Tuve que adquirir un iPhone para poder descargar una cuenta infantil de mi hija y poder tener este control. Yo desde mi celular puedo manejar todo lo que ella sé. Si toma fotos, yo todas las tengo yo, lo puedo revisar que está tomando fotos, qué videos está grabando. No puedo obviamente ver qué videos está viendo, pero sí controlo cuántas horas al día mi hija está. Yo lo tengo por calendario, de lunes a viernes puede ver tanto tiempo la tableta, si es que le queda tiempo porque la tengo infinidad de actividades, y el fin de semana le doy un poquito más. Ok. ¿No? Claro, ese es el control que yo puedo tener de tiempo y tú pones ahí, ¿qué edad tiene tu hija? Pones, por ejemplo, mi hija tiene 9 años y ahí te arroja lo que a su edad está bien que la niña tenga. Por supuesto que YouTube no está dentro de esa edad, ¿no? Y yo tuve que darle acceso a mi hija a YouTube porque obviamente ella quiere ver YouTube, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que si tu hija va a estar viendo YouTube, pues por lo menos tenerla cerca. ¿Qué está? Que escuches, qué palabras dicen o qué están hablando, y entonces ya si a ti te suena raro, Sentido a ver, común. hija, pásame, ¿qué estás viendo?
no, porque no les puedes bloquear. Lo que sí es un hecho, también YouTube tiene creo que una restricción Sí, de tiene. que si es menor Ciertos de edad, para que no contenidos. le aparezcan ciertos contenidos, pero hoy en día tú no sabes que sí le puede aparecer, entonces echarle un ojito, pon un oído, estar al pendiente de qué están escuchando, y creo que eso nos puede ir a no satanizar, sino a llevar un medio control del tema. Y dejar de ser flojitos, porque en esta flojera de papás, de mamás, pues entonces no nos metemos, no preguntamos, no indagamos. Quizá habrá que hacer alguna inversión, no lo sé, pero si hay que hacerla, pues vale la pena. Nuestros hijos bien valen la pena. Si tienes el sistema del iPhone, pues el del iPhone, y si no tienes el del iPhone, pues busca otro, que sí es muy importante que podamos estar regulando las pantallas digitales. Son un soporte y hay que verlo así. Las pantallas digitales son un soporte, tienen que ser solamente unas muletas para que las podamos utilizar en caso de necesidad. No pueden ser nuestra forma de vida. Y esto, por lo que decías hace ratito, nada más que ahora está completamente invertido. O sea, no es un soporte. Bueno, un teléfono celular en realidad ni siquiera es teléfono. O sea, tiene todo menos ser un teléfono. Ya hay muy poca gente habla por teléfono. Sí. Es una supercomputadora, microcomputadora potentísima que te permite hacer todo. Entonces, pues desde ahí, el tema da para muchísimo, Monse, pero si tú lo consideras importante, después lo seguiremos abordando. Yo creo que hay que entrarle. Es lo que existe y no podemos cerrar los ojos. Lo que sí creo que debemos es meternos, estar ahí. El tema de los videojuegos es algo muy importante. El tema de las redes sociales, no solamente para niñas, niños, adolescentes, adultos. La dopamina, lo que se genera, la adicción, en fin, bueno, hay tantas cosas. Monse Calderón, mil gracias. Gracias a ti. Híjole. Ya hablaremos. Habrá segunda parte, yo creo. Sí, sin duda. Es un gran tema. Es un gran tema. Inacabado además, sí. Porque de repente le quitan que los likes al YouTube, al Facebook, al Instagram, pero abren otra cosa. Sí, totalmente. Porque además el objetivo es generar exactamente adicción. Exactamente. Yo creo que nada más, mientras como padres nos estemos informando, estemos al pendiente y que no seamos padres presentes. Tú lo dijiste bien hace un momento. Seamos padres presentes, podremos ir caminando con ellos de la mano, llevándolos por este lado, y siempre ni satanizar, ni juzgar, ni criticar a quien sí lo haga o a quien no lo haga. Siempre entender que cada familia es un mundo y que cada familia ocupará las herramientas que necesite para desarrollarse. Sí. Satanizábamos, o se satanizaba desde antes. Es que son padres ausentes, y se satanizaba eso, ¿verdad? Fíjate allá donde nos hemos ido. Ahora somos presentes, entre comillas, pero más presente una tableta que les puede generar muchísimo peor temas en la cabeza que el hecho de que los padres Creo que esa es la clave, le diste. ¿Quién está educando? Ahí es donde sí sería el foco rojo. Cuando la tableta o el internet es el que está educando a tu hijo, aguas. Creo que ahí existe el problema. Si solamente es una herramienta, creo que no pasa nada. Todos estamos en ello. ¿Te acuerdas de aquella frase de más vale solo que mal acompañado? Ajá. ¿No? En fin, bueno, Monse Calderón, gracias. Oiga, le repito el número para que nos escriba y forme parte de la comunidad. Va creciendo la comunidad en WhatsApp, la comunidad de este podcast semanal Saliva y Sesos, 4433 181742, 4433 181742. Déjenos saber qué temas le interesan, con qué enfoque le interesan. Opine, comente, compártanos ideas a Monse Calderón y a un servidor. Soy Cristian con acento. Adiós. Esto fue Saliva y Sesos, un podcast de Esfera Comunicación Estratégica.